secretario del Tesoro, se reunió con ministros de Hacienda de varios países para hablar de Venezuela. En una dura declaración, tras una reunión con ministros de Hacienda de todo el mundo sobre la situación de Venezuela, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Steven Mnuchin, aseguró que en ese país existe una cleptocracia, es decir, que allí gobiernan los ladrones. Esta es la quinta reunión de ministros en la que se aborda la crisis política y humanitaria que vive la nación vecina. Mnuchin, cuya oficina maneja la temida lista Clinton y ha incluido en ella a Nicolás Maduro y a sus principales alfiles, sostuvo que está probado que el régimen usa los recursos de los venezolanos para su propio beneficio y para mantenerse en el poder. Así, dijo que Estados Unidos seguirá buscando que la comunidad internacional dé cada día más pasos para presionar al gobierno de Miraflores y para apoyar a la Asamblea Nacional democráticamente elegida y al presidente interino Juan Guaidó. En ese encuentro en Washington participa, de hecho, Ricardo Guzmán, el consejero económico nombrado por Guaidó. Según Mnuchin, hay consenso hemisférico en que los planes anunciados por el presidente interino servirán para estabilizar el sistema financiero de Venezuela, desterrar la corrupción pública y para promover el crecimiento económico. Agregó que el objetivo es apoyar a Guaidó para que prepare la realización de elecciones democráticas en el vecino país. Y también que será un largo y costoso proceso reconstruir a Venezuela después de muchos años de malas políticas económicas y cleptocracia. Los ministros empezarán a hablar de una suerte de plan Marshall para ayudar al vecino país a recuperarse económica y socialmente una vez termine el gobierno del chavismo. Acordamos monitorear de cerca la situación en Venezuela, aseguró el secretario del Tesoro de los Estados Unidos. Dijo que su país y sus aliados continuarán apoyando a ese país en su transición hacia un gobierno legítimo tan pronto como sea posible. Últimas noticias. Venezuela, 12 de abril 2019 /vertical. Maduro anuncia un acuerdo con la Cruz Roja para que ingrese ayuda humanitaria al país. Nicolás Maduro anunció este miércoles un acuerdo con la Cruz Roja para permitir que entre a Venezuela ayuda humanitaria. En una retransmisión por televisión y radio, Maduro dijo que su gobierno y los comités internacionales de la Cruz Roja llegaron a un acuerdo para trabajar conjuntamente con los organismos de la Organización de Naciones Unidas, ONU, y traer así a Venezuela todo el apoyo, toda la ayuda de carácter humanitaria que pueda traer. El pasado 30 de marzo, la Federación Internacional de la Cruz Roja, IFRC, ya anunció que comenzaría en 15 días una operación de ayuda en el país suramericano comparable a la que desarrolla en Siria. El anuncio de Maduro se produce después de que, el pasado febrero, su gobierno bloqueara la entrada de cargamentos con material humanitario impulsados por el líder opositor y presidente encargado del país, Juan Guaidó. Entonces, los intentos para entrar esos cargamentos acabaron en altercados a lo largo de las fronteras con Colombia y Brasil. Maduro argumentó que dejar pasar esos cargamentos, gran parte de ellos provistos por Estados Unidos, sería el primer paso de una intervención liderada por Washington. Venezuela pasa por una profunda crisis social y política que en los últimos meses se ha agravado por las graves fallas en el servicio eléctrico. Maduro ha negado que Venezuela esté sufriendo una crisis humanitaria y atribuye los problemas económicos del país a las sanciones de Estados Unidos. Por su parte, Guaidó, quien ha sido reconocido como presidente interino de la nación por más de 50 países, culpa de la crisis a la mala gestión del mandatario y la corrupción. Análisis de Guillermo Olmo, corresponsal en Venezuela. El gobierno de Nicolás Maduro negó repetidas veces la existencia de una emergencia humanitaria en Venezuela, incluso ante las evidencias de que los alimentos y las medicinas escaseaban en el país. Acusaba a los medios de comunicación de construir un retrato negativo para justificar una intervención extranjera que lo derrocara. Ahora, después de que distintas instancias nacionales e internacionales hayan señalado las graves carencias que sufren los venezolanos, Maduro está dispuesto a recibir la ayuda que ofrece la Cruz Roja. El anuncio llega el mismo día en que Mark Lowcock, jefe de ayuda de Naciones Unidas, y le dijera al Consejo de Seguridad que Venezuela sufre un problema humanitario muy real. Ha pasado poco más de un mes desde que Maduro ordenara a sus fuerzas de seguridad repeler el intento liderado por el líder opositor, Juan Guaidó, de introducir la ayuda enviada por Estados Unidos y algunos de sus aliados. El gobernante calificó el intento como un show y distintos actores humanitarios, como la Cruz Roja, advirtieron entonces contra el riesgo de politización de la ayuda humanitaria que necesita la población. Con el país sumido en una ola de cortes de luz y agua que han agravado la situación, Maduro acepta la solución que le ofrece Cruz Roja para un problema que nunca antes había admitido. Pero tampoco ahora, el asunto quedará exento de carga política.
El gobierno muestra el acuerdo como un gesto de buena voluntad y la prueba de que el intento de Guaidó no era más que una invasión encubierta. La oposición destaca que ha sido su presión la que ha obligado a Maduro a dar su brazo a torcer. Sea como sea, comienza ahora una tarea ingente y urgente para paliar el sufrimiento de los cientos de miles de venezolanos en situación de necesidad. Según la organización humanitaria, el despliegue que llevará a cabo en el país sudamericano será de un calibre similar al realizado en Siria, una nación devastada por 8 años de guerra. Últimas noticias. Venezuela, 12 de abril 2019. Vertical. Banco Mundial confirma planes de ayuda ante la grave crisis humanitaria en Venezuela. El banco está preparando un plan de ayuda social sumamente ambicioso, que se pondrá a disposición de las autoridades venezolanas en cuanto se den las condiciones adecuadas, explicó Carlos Beck, economista jefe del Banco Mundial para América Latina y el Caribe. El presidente del Banco Mundial, BM, David Malpass, confirmó este jueves que la institución multilateral está trabajando para asistir ante la grave crisis humanitaria en Venezuela a medida que la situación evoluciona. Venezuela es una gran preocupación para todos nosotros, incluyendo el Banco Mundial. Estaremos involucrados a medida que la situación evoluciona y el banco se está preparando para eso, pero la situación es complicada en el terreno, dijo Malpass en su primera rueda de prensa como máximo directivo del BM. Malpass lamentó que la grave crisis humanitaria en el país sudamericano ha llevado a las familias a tener problemas incluso para alimentarse a diario, una situación que reconoció que le preocupa mucho. La semana pasada, el economista jefe del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, Carlos Beck, anunció que el organismo multilateral está preparando un plan de ayuda social ambicioso para lanzar en Venezuela cuando haya las condiciones adecuadas. El banco está preparando un plan de ayuda social sumamente ambicioso, que se pondrá a disposición de las autoridades venezolanas en cuanto se den las condiciones adecuadas, explicó Beck en una rueda de prensa al presentar el informe de previsiones del BM para Latinoamérica. Respecto a si el BM pretende reconocer a Juan Guaidó como el presidente ilegítimo de Venezuela, Malpass apuntó que serán los accionistas quienes decidan al respecto. Malpass, propuesto por el presidente estadounidense, Donald Trump, fue confirmado para su cargo el pasado 5 de abril para encabezar el organismo por un periodo de 5 años. En el informe presentado el jueves pasado en Washington, el BM consideró que Venezuela vive la peor crisis en la historia moderna de la región, al pronosticar que su PIB se va a contraer este año un 25% adicional, después de una caída del 17,7% en 2018. El BM señaló entonces que las condiciones socioeconómicas de Venezuela continúan deteriorándose rápidamente por la caída en el precio del petróleo, las políticas altamente distorsionadoras del régimen, un ajuste fiscal desordenado y una mala gestión económica. El PIB real en Venezuela se contrajo un 17,7% en 2018 y es probable que caiga un 25% en 2019, según el pronóstico del BM, lo que implicaría una caída acumulada del PIB del 60% desde el año 2013. La tasa anual de inflación alcanzó un 1.370.000% a finales de 2018, debido al efecto acumulativo de una tasa mensual del 121%, según el Banco Mundial, que calcula que este año el incremento de los precios llegará a 10 millones%. Últimas noticias. Venezuela, 12 de abril 2019. Vertical. Cruz Roja trabajará en rehabilitación de servicios médicos en Venezuela. El Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR, dijo el jueves en un comunicado que ha llegado a un acuerdo con el gobierno venezolano en disputa de Nicolás Maduro para ampliar las operaciones de apoyar a los hospitales y centros de salud en la provisión de atención médica vital. La declaración llega tras concluir una visita de 5 días de ejecutivos de la Agencia de Ayuda Independiente. 28 hospitales y 8 centros de atención primaria de salud en Venezuela se beneficiarán de la capacitación, el agua, el saneamiento y los materiales médicos suministrados por el CICR, dijo el texto, citando al presidente del CICR, Peter Maurer. Estoy satisfecho con la disposición de las autoridades a trabajar con nosotros para atender las necesidades humanitarias que hemos identificado de manera consensuada, dijo Maurer. Maduro ratificó el jueves su colaboración con el CICR para admitir la ayuda. El miércoles Maurer había adelantado a medios que la organización trabajará por la rehabilitación de los servicios básicos de los hospitales en Venezuela. Estamos listos para trabajar una manera de rehabilitar los servicios básicos de hospitales, sea electricidad, agua o instrumentos médicos, dijo. Aunque subrayó que no pueden restaurar el sistema completo, pues es responsabilidad del Estado, dice que la idea es que el organismo refuerce las capacidades sin sustituir las del gobierno.
Además, señaló que el Comité Internacional de la Cruz Roja aumentó su presupuesto de 8 millones de dólares el año pasado a 24 millones en 2019. Maurer también hizo un breve resumen de las visitas que ha realizado en el país sudamericano, como a las cárceles y hospitales, y de la reunión con diferentes ministerios y representantes del gobierno de Nicolás Maduro, así como con el mandatario venezolano. También señaló que seguirán incrementando su labor en Venezuela, trabajando en la prevención y el entrenamiento para atender las principales necesidades de la población. El miércoles, además, el canciller venezolano Jorge Arreaza anunció a través de Twitter que Venezuela y el Comité Internacional de la Cruz Roja acordaron extender la cooperación humanitaria. Ayer, martes 9 de abril, el presidente Nicolás Maduro y Peter Maurer, presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, acordaron la ampliación de la cooperación técnica y humanitaria hacia Venezuela. Durante la rueda de prensa, el presidente de la Cruz Roja señaló que tuvo una muy buena conversación con los representantes de Venezuela. El presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, se reunió el martes con Maurer, quien reafirmó el apoyo y la asistencia internacional del organismo. En su cuenta de Twitter, el dirigente venezolano señaló el encuentro como una reunión productiva. Maurer llegó a Venezuela el 5 de abril en una visita programada de 5 días con el propósito de reafirmar el compromiso del CICR con la población venezolana tras la decisión de ampliar las actividades en el país, según señaló el organismo internacional. La Cruz Roja se ha pronunciado sobre la preocupación que viven actualmente los venezolanos, especialmente por la falta de servicios básicos. El presidente de la Federación Internacional de la Cruz Roja, Francisco Roca, informó el viernes 29 de marzo, durante una rueda de prensa, que el organismo participará en el proceso de entrega de ayuda humanitaria, siempre y cuando no sea politizado. Maurer, por su parte, no señaló exactamente cuándo ocurriría. Roca indicó que la Cruz Roja no está dispuesta a aceptar ningún tipo de injerencia política ni del gobierno en disputa de Nicolás Maduro ni de la oposición.